Buenas noches, bienvenidos a Punto Económico. La noche de hoy vamos a hablar temas, el primer tema del que vamos a hablar es el tema de la investigación que ha sacado el Ministerio de Trabajo con respecto a la industria, al sector industrial. Se ha hecho una encuesta, hoy vamos a ver los resultados de esta encuesta, que básicamente tratan de responder a la pregunta ¿qué personal técnico demanda la industria nacional? ¿En qué sectores está pidiendo más personal técnico? Esto es importante básicamente por lo que existe actualmente. En realidad existe un desfase de cierta manera entre la oferta y la demanda laboral, sobre todo en el sector industrial. En la segunda parte del programa vamos a hablar con el señor Gustavo Torrejón, él es director de capitalización y seguro agrario del Ministerio de Agricultura, y vamos a hablar con él sobre accesos y beneficios del seguro agrario, un tema bastante importante obviamente para el sector agrícola. El sector agrícola es uno de los sectores más afectados, sobre todo por los cambios, por un tipo de riesgo específico que es el riesgo climático, el riesgo medio ambiente, y obviamente esto de cierta forma hace un poco más difícil el acceso a capital. Obviamente no vemos pues una introducción muy potente de las entidades financieras supervisadas, por ejemplo, por la Superintendencia de Banca y Seguros, prestando a este sector. Básicamente el Banco Agrario está en ese sector. Y en la tercera parte del programa vamos a hablar con Liliana Alvarado de Marzano. Ella es directora del área académica de marketing de la Escuela de Posgrado de la UPC, y vamos a hablar con ella sobre brainketing. Yo me imagino que es una mezcla de brain marketing, cerebro y el marketing, cómo atraer y dirigirse efectivamente a sus clientes, para todas las personas que les interese el marketing. Este es un buen tema, un tema bastante interesante, sobre todo ahora con el neuromarketing, que está muy de moda a nivel internacional. Así empezamos la noche de hoy, Punto Económico, y le damos la bienvenida a nuestro primer entrevistado, el señor Mauro Solís. Él es director de investigación socioeconómico laboral del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, señor Solís. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. Nos da la oportunidad de difundir los resultados de esta encuesta de demanda ocupacional que el Ministerio de Trabajo ha ejecutado con el apoyo muy importante de la Sociedad Nacional de Industrias y el SENATI. Primero, expliquemos por qué la importancia, ¿no? Claro. Porque antes de entrar a ver los resultados de la encuesta, y es que efectivamente, como conversábamos minutos antes de la entrevista, existe un problema que varias veces también hemos discutido en el programa, de no conversa la oferta y la demanda laboral necesariamente en el país. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, hay varios factores y uno de los más importantes es la falta de información sobre este problema. Y justamente por eso es que se ha realizado esta encuesta, ¿no? Sabemos que hay muchos profesionales que no logran encontrar el trabajo para el cual se prepararon. Y lo que queremos darles es más o menos orientarles en qué sectores deberían buscar empleo, y básicamente también, lo más importante, que la oferta formativa pueda orientar mejor los cursos, las carreras que viene ofreciendo. Porque el problema muchas veces es que, lo hemos discutido varias veces en el programa, es que, por ejemplo, hay una sobreoferta de profesionales en ciertos rubros, pero las empresas no están contratando necesariamente a estos profesionales. Puede ser la carrera muy bonita, el título muy rimbombante, pero no necesariamente existe demanda del otro lado. Y cuando hay un exceso de oferta, al final, digamos, al haber mucha gente en el mercado, el precio tiende a bajar, obviamente. Por lo tanto, digamos, al final hay tanta gente que quiere acceder a un puesto de estos que los sueldos no necesariamente son tan buenos, ¿no? Justamente por eso es que se ha buscado una alianza con una entidad del sector educativo muy importante como SENATI, una organización del sector privado, de la Sociedad de Industrias, y el Estado con el Ministerio de Trabajo. O sea, conjuntamente hemos aunado esfuerzos en busca de tener información para poder enfocar mejor nuestras intervenciones y el Estado hacer mejores políticas en este campo. Vamos a ver los cuadros que nos ha traído, los resultados de la encuesta que básicamente se ha dado en el sector industrial, justamente con, entiendo, las empresas afiliadas a la Sociedad Nacional de Industrias, digamos, las que están en torno al SENATI también, entiendo. Sí. ¿Cuáles son los principales resultados de la encuesta? Acá vemos el primer cuadro que nos ha traído. Sí, bueno, tendría que decir que esta encuesta se ha efectuado a las empresas más importantes. Nos han contestado 1.299 empresas. De las 2.299 empresas que han respondido a la encuesta,
693 empresas declaran que contratarán personal nuevo dentro de los próximos 12 meses. ¿Sí? Estamos hablando de aproximadamente un poco más del 50% de empresas encuestadas ha dicho, sí, voy a contratar más gente. Exactamente el 61%. De acuerdo. ¿No? Y nos han dicho que en total contratarían 46.454 trabajadores, que representan, y la mayor parte de ellos en la industria de bienes de consumo. ¿Y qué es la industria de bienes de consumo, para que la gente nos entienda? Bueno, la industria de bienes de consumo fabrica principalmente bienes, como su nombre le dice, para el consumo de las familias, vestidos, alimentos, en contraposición o a diferencia de la industria de bienes intermedios, que más bien fabrica insumos para la propia industria, para construcción, para minería. Y la industria de bienes de capital ya, como sabemos, produce ya maquinaria y equipo, ¿no? Esa es la diferencia. De acuerdo, entonces lo que muestra la encuesta es que de todas las empresas encuestadas, que para ponerle, digamos, para ser claros, no es que sea una muestra representativa de toda la industria peruana, porque básicamente es una muestra extraída de las empresas relacionadas a la Sociedad Nacional de Industrias. Y del Senati. Y de Senati. Así es. No es que represente exacta o perfectamente la industria nacional, no pero es bastante cercano en todo caso. Es el 23% de todas las empresas, de 10 y más trabajadores que existen en la planilla electrónica. De acuerdo, ¿no? Es decir, estamos hablando de un buen número de empresas. Un buen número de empresas. De acuerdo. De estas empresas, más del 50%, el 61%, digamos, el mayor porcentaje de contratación laboral en los próximos meses, para que quede claro, va a ser básicamente en la industria de consumo. Sí. De bienes de consumo. Dentro de la industria. Dentro de la industria de bienes de consumo. Esta encuesta solo se ha direccionado a empresas industriales. ¿Sí? Ahora, dentro de las empresas industriales que están dentro del mercado de bienes de consumo, ¿cuáles son los principales sectores, para que la gente sepa cuáles son los sectores en donde probablemente haya mayor capacidad de contratación laboral en los próximos meses? Hemos encontrado que el sector agroindustrial es el que contrataría mayor número de personal, ¿no? Eso lo podemos ver en las siguientes láminas también. Pero ese es el principal, ¿no? También están los textiles, la metalmecánica en el caso de la industria de bienes de capital. Esos son los principales sectores que hemos... Sí, el sector agroindustrial todavía sigue siendo un sector interesante, digamos, desde el punto de vista laboral. Eso es lo que ha arrojado esta encuesta, ¿no? Nos ha sorprendido, ¿no? O sea, es la industria que tiene también actividad agrícola, ¿no? Porque se aplicó a empresas industriales y ese es el resultado. La mayor parte de ocupaciones, por ejemplo, que más adelante se puede ver es cosechadores, o sea, actividades ligadas al sector agroindustrial. Vamos justamente a ese tema, por favor, si podemos pasar al siguiente cuadro. Y es que, digamos, uno podría pensar que los empleos donde más demanda va a haber, las empresas van a estar requiriendo más, probablemente sean profesionales. Y no es así. No es así. Es decir, uno diría, bueno, voy a hacer mi carrera profesional, porque sé que siendo profesional es muy probable que haya mucha demanda por profesionales. Y lo que sucede ahora en el Perú es algo muy interesante. Existe mucho más demanda a nivel técnico en general y en esta encuesta a nivel de obreros, que es lo que vemos en la encuesta que tenemos justamente acá en pantalla, en el cuadro que tenemos en pantalla. Sí, justamente los obreros, que son el 83.9%, más de 38.000 personas. Las ocupaciones son de peones de labranza, cosechadores de algodón, limpiadores de frutas, hortalizas, todos ellos ligados a la agroindustria. Pero también ahí tenemos lo que le mencionaba, ¿no? Los textiles, las confecciones, confeccionadores de tejidos de punto. También hay peones de la industria manufacturera. En el caso específico de los obreros. En el caso de técnicos, los técnicos industriales, los inspectores de control de calidad y representantes de ventas. Y los empleados son almaceneros, empleados de oficina, operadores de máquinas y empleados de aprovisionamiento, entre los principales. Sí, como vemos, profesionales solamente es el 1.4%, lo que ha salido como resultado de la encuesta, ¿no? Porque bueno, es justamente eso lo que nos va a llevar a analizar más específicamente en los subgrupos por qué se está dando estos resultados, ¿no? Claro, ahora es interesante de cierta forma ver que
casi el 84% de las empresas están requiriendo obreros, mientras solamente están requiriendo 1.4% de profesionales, sí, digamos, de todas las empresas encuestadas, ¿no? Claro. La diferencia es abismal. Es clarísimo que hay una alta necesidad de obreros en la industria. Pero también es importante el porcentaje de técnicos, ¿no? Sí. No llega a ser como los obreros, pero es un 11.2%, ¿no? Que también es importante. ¿Ustedes han analizado este fenómeno? Recién hemos tenido hace poco los resultados de la encuesta. Estamos justamente ahora teniendo que revisar la base de datos, comparando variables y ver también las otras fuentes, las fuentes externas, ¿no? Pero eso tiene que ver, a ver, voy a tratar de especular con el crecimiento de la economía. De cierta forma, la gente que antes, digamos, no tenía educación, ahora tiene otras posibilidades de trabajo y dado que obviamente el crecimiento de la economía jala todo hacia arriba, el sector, digamos, D sube a C, el sector C, digamos, a C1, ¿no? Por lo tanto, la posibilidad de generación de ingresos es mayor y en el caso de los obreros, para el sector industrial, donde los sueldos son relativamente bajos, porque son justamente obreros que se diferencian de los sueldos de técnicos empleados, es más complicado encontrar gente que ahora esté dispuesta a hacer ese tipo de trabajos a ese precio. Sí, pero acá yo haría una advertencia, porque lo que se le ha preguntado al empleador es cuál va a ser su personal que va a contratar de aquí a 12 meses. Y generalmente es personal eventual, ¿no? Se supone que debe ser así. Entonces, el personal eventual generalmente tiene menor calificación. De acuerdo. ¿No? Entonces, esa podría ser una explicación por estos resultados. De acuerdo. Aunque es importante en todo caso saber que ya el hecho de que la mayoría de empresas encuestadas diga voy a contratar más personal en el futuro, da una idea más o menos de las expectativas que tienen los empresarios en el sector industrial. O si no, digamos, tienen una expectativa definitivamente de crecimiento del sector. O si no, no dijeran en una encuesta que van a contratar más personal. Claro, el 50% dijo, más del 50% dijo que iba a contratar personal. Así es. De todas las empresas encuestadas. Bueno, esa es una buena señal en todo caso, porque las expectativas mueven la economía también. Así es, ¿no? también, sí. Vamos al siguiente cuadro, por favor. Vamos a entrar ya un poquito al detalle, a las ocupaciones que son más demandadas por tipo de industria, para saber, digamos, si las personas quieren buscar empleo en alguna industria, en dónde hay más demanda, por qué tipo de empleos. ¿Qué es lo que arroja la encuesta? Bueno, para esta presentación está dividido por subsectores o por tipo de industria, ¿no? Está la industria de bienes de consumo, bienes intermedios y bienes de capital. La ocupación más demandada en los próximos 12 meses es el peón de labranza y cosechador, así como el cosechador de maní, algodón, pajas. Todos ellos, en conjunto, están superando las 12.000 personas, como podemos ver, ¿no? En cifras absolutas. Esto es a nivel nacional, ¿no? Sí, es a nivel nacional. De acuerdo. Sí. ¿Y ahí ustedes por casualidad tendrán el dato de cuáles son las zonas de mayor concentración de demanda? Sí. Lima tiene el 50%, 51% para ser más exactos, de la demanda. Le sigue La Libertad, Lambayeque y está también Ica. Ica. Sí. Esas son las regiones principales que ha salido en la encuesta que estarían demandando